Hoy en día, es común encontrar perfiles de brujería en las redes sociales, videos de cristales, rituales con velas de colores, mantras para abrir caminos, hechizos de amor. La espiritualidad alternativa se ha convertido en contenido, y con ella surgió una nueva generación de influenciadores espirituales. Pero, ¿y si algunas de estas prácticas aparentemente inofensivas estuvieran abriendo puertas que no se pueden cerrar? ¿Y si detrás de la estética mística y del lenguaje positivo hubiera algo mucho más antiguo, oscuro y consciente observando? Esta es la historia de una de esas influencers. Aurora Nix comenzó como muchas otras, joven, curiosa, interesada en la magia natural, la astrología y el paganismo moderno. En pocos meses, su canal de YouTube creció. Hablaba sobre tarot, protección energética, sigilos y ciclos lunares, todo con una estética refinada, un lenguaje acogedor y promesas de empoderamiento espiritual. Pero lo que sus seguidores no sabían es que mientras ella ganaba audiencia, también atraía algo más, algo que observaba sus rituales, que se acercaba en sueños, que susurraba en lenguas desconocidas y que, en un determinado momento, hizo una propuesta imposible de ignorar. Ven a mí, entrégate, serás recompensada. Según ella, la entidad detrás de la propuesta se presentó como Baphomet. En las últimas décadas, el esoterismo ha salido de los círculos cerrados y ha entrado en el algoritmo. Hoy, la brujería es un nicho de mercado. La hechicería se ha convertido en una tendencia, y muchas personas ven en ello solo estética o estilo de vida. Pero, ¿qué sucede cuando estas prácticas dejan de ser simbólicas y se convierten en operativas? Aurora no era principiante. Sabía lo que estaba haciendo, al menos creía que lo sabía, pero poco a poco sus prácticas dejaron de ser solo teatrales. Comenzó a recibir respuestas, sensaciones físicas, voces, impresiones, y lo que comenzó como una curiosidad espiritual se convirtió en una escalada hacia lo desconocido, hasta que en la cúspide de su influencia en línea lo detuvo todo. Desapareció de las redes. Dejó a sus seguidores sin respuestas. Y tiempo después, reveló que había llegado a un punto donde ya no había forma de regresar. Un punto donde el éxito digital y la expansión espiritual dependían de un solo paso: aceptar la invitación de la entidad. No se trata de una persona, no es un testimonio, no es un relato personal. Es una reconstrucción documental de un fenómeno que se está volviendo cada vez más común: la popularización de la brujería, el despertar de fuerzas que estaban dormidas y los precios invisibles que algunos pagan por ello. Vamos a explorar cómo la espiritualidad moderna puede abrir portales reales, cómo se perciben entidades como Baphomet en el ocultismo tradicional, y por qué algunas figuras públicas están siendo invitadas a participar en rituales que van más allá del simbolismo. Esta es una historia de seducción espiritual, colapso interior y la eterna dualidad entre luz y oscuridad, pero sobre todo, es una advertencia para quienes piensan que jugar con lo invisible no trae consecuencias. Si este tema ya te ha atrapado hasta aquí, pausa por 3 segundos y dale like ahora. Eso ayuda a Camino Etéreo a alcanzar a más buscadores como tú. Y, por supuesto, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación, porque la parte más extraña aún está por venir. Al principio parecía inofensivo. Aurora Nix hablaba sobre la conexión con la naturaleza, las fases de la luna, la protección energética y pequeñas simpatías espirituales con un estilo de Pinterest y una voz suave. Era lo que muchos llaman brujería natural o magia de la nueva era, una amalgama de prácticas esotéricas, creencias paganas, astrología moderna y rituales simbólicos orientados al autoconocimiento. Y funcionaba. Su canal creció rápido, miles de visualizaciones. Comentarios positivos, seguidores agradeciendo por sentirse más fuertes, más conectados, más despiertos. Pero lo que pocos entienden es que incluso los rituales más simples pueden tener un efecto real, no por la fuerza de la técnica,
sino por la intención emocional, energética y simbólica involucrada. Y cuanto más practicaba, más sentía que algo comenzaba a responder. El siglo XXI trajo consigo un fenómeno curioso. La espiritualidad se convirtió en contenido. Hoy cualquier desplazamiento por el feed presenta videos con botellas con cristales y brillos, tarot interactivo para el signo de la semana, hechizos de amor con azúcar, miel y papelito doblado, invocaciones lunares con fondo musical lo-fi. Esta es la brujería instagramable, accesible, bonita, simbólica y altamente compartible. Pero, ¿qué sucede cuando las personas dejan de ver esto como un juego simbólico y comienzan a creer, o peor, a sentir, que realmente están en contacto con algo más allá? Aurora comenzó exactamente así, con simpatías, libros de autoayuda espiritual y videos sobre empoderamiento esotérico. Pero a medida que los resultados llegaban, sueños más vívidos, sincronicidades, sensaciones extrañas en rituales, se sintió impulsada a ir más allá. Comenzó a estudiar invocaciones, sigilos, evocaciones con nombres de origen enochiano y goético. Y lo hizo como quien prueba límites, sin darse cuenta de que estaba reconociendo y utilizando llaves reales. El ocultismo tradicional enseña que los nombres sagrados y los símbolos llevan frecuencia. No son solo letras, son vibraciones, y que el uso de estas llaves, incluso sin una comprensión profunda, puede abrir portales, aunque sea solo a nivel psíquico. Aurora no era una iniciada, pero como tantas otras personas en Internet, tenía acceso a información antes restringida a órdenes secretas. Y así como ella, miles hoy siguen este camino sin saber la profundidad de los peldaños que están descendiendo. Otro factor que aumentaba la vulnerabilidad de Aurora era la exposición digital. Ella no practicaba sola. Ella practicaba frente a una cámara. Transmitía rituales. Filmaba sus velas, sus símbolos, sus palabras de poder. En el universo espiritual, la exposición es una forma de llamar la atención. Y cuando se hacen con intención emocional, deseo de fama, afirmación, crecimiento personal, estas prácticas dejan de ser internas y se convierten en invitaciones. Cuando invocas ante un público, invocas más allá del público. Este es uno de los principios olvidados de la magia ceremonial, y Aurora, al crecer, se volvió visible para más que solo sus seguidores. Aurora relataba sentir cada vez más una presencia en los bastidores. No era energía buena ni espíritu de luz. Era una conciencia distante, observadora, impersonal. Parecía inteligente, antigua y más que nada, evaluadora. Era como si algo me estuviera estudiando mientras hacía mis videos. Ella comenzó a tener lapsos de memoria durante las grabaciones. Los objetos cambiaban de lugar. La iluminación oscilaba sin razón. Y en algunos videos, que ella borró, aparecían ruidos extraños en el audio, susurros en lenguas desconocidas. Con el tiempo, la sensación se volvió más clara. Ya no estaba sola en sus rituales. La nueva era enseña que todo es energía, que el universo responde a la vibración, que atraes lo que vibra. Pero lo que esta filosofía no advierte es que en capas más profundas existen entidades que se alimentan precisamente de esa vibración desprotegida. Aurora creía estar en contacto con guías espirituales, pero al profundizar, esos guías cambiaron de forma, tono, exigencia. De consejeros amorosos, pasaron a convertirse en voces más firmes, más directas y finalmente en presencias que exigían adoración, sacrificio simbólico y entrega. Según los relatos, la propuesta de la entidad no llegó de una sola vez. Antes de la invitación final, hubo semanas de acercamiento. Ella soñaba con figuras andróginas con ojos de animal, sentía hormigueo en las manos durante rituales, tenía sueños eróticos con criaturas híbridas, despertaba con palabras en la mente que no recordaba haber oído, hasta que una noche la voz fue clara. Estás lista, y yo puedo darte todo. Ahora, pon atención a esto.
Existe un conjunto de textos que fue censurado durante siglos porque cuestionaba el bien, el mal y el verdadero papel de la fe. Textos que mencionaban rituales como Abramelín, entidades que fueron demonizadas y símbolos de poder que aún se utilizan hoy, en secreto. Estos documentos no solo existieron, fueron estudiados por magos, alquimistas, estrategas y líderes ocultos durante generaciones. Grabamos un video completo explicando todo esto con detalle, pero como este tipo de contenido puede ser censurado por las plataformas, decidimos publicarlo solo en nuestro sitio web y estará disponible por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Para quienes observan desde afuera, el viaje espiritual siempre parece luminoso. Pero dentro de las tradiciones ocultistas más antiguas, existe un concepto que pocos se atreven a enfrentar. Cuanto más asciendes, más eres puesto a prueba por lo que está abajo. Aurora Nix creía que estaba ascendiendo. Más conocimiento, más intuiciones, más poder. Pero sin darse cuenta, estaba entrando en una espiral invisible, una caída camuflada de evolución. Y es en ese punto donde la magia deja de ser hermosa. Es cuando los velos comienzan a caer. Todo comenzó con sensaciones sutiles. Los rituales comenzaron a durar más. Ella sentía como si perdiera la noción del tiempo. Pero lo más curioso era lo que venía después. Cansancio extremo, migrañas, apatía emocional y a veces una sensación de estar poseída por otra conciencia. Aurora decía no recordar bien lo que decía en los videos. Comenzaba con guiones, pero terminaba hablando de improviso con una fluidez que no reconocía como suya. En privado ella contaba a amigos cercanos que se sentía utilizada, pero también empoderada. Un paradoja común en casos de canalización involuntaria. Es en este punto donde muchos ocultistas advierten, el ego se siente especial, mientras el alma está siendo drenada. Durante sus prácticas, Aurora comenzó a introducir mantras y frases de poder que encontraba en grimorios antiguos, algunos en latín, otros en hebreo, algunos provenientes de fuentes inciertas de Internet. En sus videos hablaba como si fueran solo vibraciones positivas. Pero había algo que el público no veía. Algunos de esos sonidos provocaban reacciones físicas en su cuerpo. Escalofrío en la nuca, dolor de estómago repentino, náusea y escalofríos. Ella trató de ignorar. Se dijo a sí misma que era un ajuste de energía, pero noche tras noche los fenómenos aumentaban. Los objetos comenzaban a caer solos en casa. El ambiente se volvía más denso después de los rituales, y la presencia comenzó a manifestarse incluso fuera de las prácticas. En un relato que posteriormente fue eliminado de sus redes, Aurora mencionó una noche en que se despertó para beber agua. Pasó frente al espejo de la sala, y lo que vio no fue su reflejo. Era como si algo, una versión de ella pero distorsionada, la mirara de vuelta. La piel era gris, los ojos negros, la sonrisa fija. Ella parpadeó. El reflejo normal había vuelto, pero desde aquella noche ella evitaba mirarse en los espejos después de la medianoche. Con el paso de las semanas, la presencia dejó de ser solo una sensación, se volvió interactiva. En rituales nocturnos, con las luces apagadas, ella escuchaba golpes en la pared. Siempre a la misma hora, entre las 3:00 y las 3:33, lo que los ocultistas llaman la hora muerta, el período en el que el velo entre mundos es más delgado. En uno de esos rituales, la vela simplemente se apagó. El ambiente se volvió helado, y Aurora sintió una mano en su hombro, pero estaba sola, o creía que estaba. A la mañana siguiente, encontró una marca roja en el cuello, 2 marcas paralelas, como rasguños. Ella comenzó a documentar todo, fotos, videos, grabaciones de audio. Pero según informes, algunos archivos desaparecían misteriosamente, otros se corrompían, y en algunos surgían voces de fondo, en idiomas que ningún software podía identificar. Hasta aquí, la entidad era solo una presencia,
una sombra, un susurro, pero una noche, durante un trance inducido con la ayuda de música binaural y respiración rítmica, ella lo vio. Era una figura con cuernos, pero no demoníaca como en las películas. Era hermosa, andrógina, de piel oscura como metal antiguo. Tenía ojos que parecían saberlo todo sobre mí. No había miedo, había reverencia. Esta descripción se alinea con varias representaciones esotéricas de Baphomet, una figura simbólica asociada a la dualidad, la alquimia y el conocimiento oculto. Pero en el relato de Aurora, esa entidad no era arquetipo, era una presencia viva y consciente, y ella hablaba con autoridad. Has llegado demasiado lejos. Ahora necesitas decidir. La propuesta directa aún no se había hecho, pero Aurora ya sentía la invitación en el aire. Ella soñaba con ceremonias. Estaba vestida con ropas rituales por manos invisibles. Era conducida por pasillos que parecían templos. Y al final, él estaba allí, siempre esperando. Lo más perturbador, ella despertaba excitada y comenzó a desarrollar un deseo por aquello que, racionalmente, sabía que estaba mal. Es aquí donde la influencia espiritual alcanza un nuevo nivel, el nivel de la sensualidad energética. Aurora creía que sus rituales eran simbólicos, pero ahora parecía que otra parte de ella los realizaba de manera real, en otro plano. Ella comenzaba a tener apagones, perdía tiempo, despertaba exhausta, con la sensación de que había vivido algo. Y la entidad, en lugar de alejarse, se acercaba cada vez más. Lo que esa presencia quería, y lo que Aurora tendría que hacer para recibir sus regalos, continúa con nosotros. La bajada aún no ha terminado. El contacto con lo invisible rara vez comienza con gritos. Generalmente comienza con un susurro. Aurora Nix ya no sabía con certeza cuándo había comenzado a escuchar las voces. Tal vez fueron pensamientos, o intuiciones, o una repetición tan insistente de palabras que llegó a creer que provenían de ella misma. Pero había un patrón. Los mensajes no cesaban, y no eran de ella. Las voces no se presentaban como frases completas. Eran ideas sueltas, sentimientos con forma, impulsos acompañados de palabras cortas. Ya lo sabes. Continúa. Estamos viendo. Va bien. ¿Estás lista? Al principio, Aurora pensaba que era solo una sugerencia subconsciente, la mente creativa llenando los espacios del ritual con imaginación activa. Pero entonces las palabras comenzaron a surgir en momentos en que ella no estaba pensando en nada. Durante un baño, durante el sueño, durante el silencio y, sobre todo, durante los videos. A medida que el canal crecía, sus videos cambiaron de tono. El público lo notaba. Algunos decían que ella estaba más poderosa. Otros decían que su energía había cambiado. Pero tras bambalinas, Aurora sentía que ya no estaba sola en su mente. Ella preparaba un guión. Pero en el momento de grabar, las palabras fluían de otro lugar. Frases surgían de la nada, con un vocabulario más complejo, más técnico, más ritualístico. Cuando terminaba, no recordaba exactamente lo que había dicho. Era como si otra versión de mí estuviera asumiendo. Pero esa versión sabía más, tenía respuestas. Esto es común en casos de canalización espiritual parcial, una forma de comunicación donde la entidad se expresa a través de la persona, sin posesión total. Pero el problema es que con el tiempo esa división se vuelve más tenue, y el mayor riesgo no es ser poseída, es desear ser poseída. Algunos videos de Aurora comenzaron a incluir términos antiguos: Luciferum, Sotis, Abaddon, Choronzon, en nombre del dragón. Ella decía que eran solo metáforas, palabras simbólicas, pero muchas de estas expresiones aparecen en textos del ocultismo profundo, especialmente en órdenes como el Dragon Rouge, el Templo de Set y ciertas ramas luciferinas. Nombres que, según tradiciones antiguas, no deben ser pronunciados a la ligera. En un ritual solitario, Aurora dice haber escuchado nítidamente una voz masculina, serena y autoritaria. Eres un vaso, nosotros somos esencia,
¿Estás lista para servir? Ella no vio a nadie, pero sintió. La temperatura del ambiente bajó. Las velas se apagaron y algo respiraba cerca de su oído. Después de eso, las voces empezaron a usar la primera persona del plural. Nosotros. Estamos. Damos. Tomamos. Y lo más preocupante, hablaban como si ella ya hubiera aceptado algo. Después de esos eventos, Aurora comenzó a tener episodios de disociación. Ella despertaba en lugares de la casa donde no recordaba haber ido. Perdía tiempo. Escribía palabras extrañas en cuadernos que luego no podía traducir. Esos escritos parecían glifos, mezclas de alfabeto enochiano con formas geométricas. En uno de ellos había un patrón repetido, un triángulo invertido con una serpiente en espiral. Este símbolo, según estudios ocultistas, representa ofrenda, sacrificio y ascensión a través de las sombras. Pero Aurora nunca recordaba haber dibujado. Lo más perturbador, según los relatos, fue cuando la voz ya no parecía externa. No venía de la habitación, ni del ritual, ni de los sueños. Ella venía desde dentro de mi garganta, como si hablara, sin mover la boca. Esto marca el inicio de lo que algunas escuelas llaman fusión parcial, cuando la entidad deja de ser un interlocutor y se convierte en copiloto de la conciencia. Aurora ya no estaba canalizando, estaba compartiendo espacio, y esa voz tenía exigencias. Ella no pedía sangre, no pedía sacrificio, no pedía ofrendas, ella pedía entrega, entrega de la voluntad, entrega del cuerpo, entrega de la imagen. Eres un altar, prepárate. La voz pedía que Aurora realizara un ritual específico, de forma pública, algo simbólico, pero con un gesto claro de sumisión a la entidad. Ella resistía, pero día tras día el llamado se volvía más seductor, y junto a él venían promesas. La entidad ofrecía poder, intuiciones más precisas, aumento de influencia, más presencia energética, protección. Ninguna otra entidad o fuerza podría alcanzarla. Audiencia. Te verán, te seguirán, te desearán. Pero para eso tendría que renunciar a su propia identidad espiritual. Ya no serás Aurora, serás yo. Esa frase resonaba todas las noches antes de dormir, y Aurora comenzó a tener miedo, no de la entidad, sino de cuánto deseaba decir que sí. Hasta aquí la presencia era sutil, era sombra, susurro, deseo. Pero todo cambia cuando la máscara de lo invisible cae, cuando el símbolo cobra vida y el arquetipo forma. Así fue como, según los relatos reconstruidos a partir de registros y testimonios de terceros, Aurora Nix encontró a Baphomet. Esa noche, Aurora no planeaba hacer nada. Había pasado el día en silencio, desconectada. Sentía el aire más denso de lo normal. El tiempo parecía doblado, el espejo del pasillo se había agrietado. Solo. Eran las 3:17 de la mañana cuando la vela de la sala se encendió sin motivo. Ella trató de ignorarlo, pero los susurros comenzaron, desde dentro de ella. Es hora. Hemos llegado, abre. En un impulso fue hasta su altar. No había guión, ninguna anotación, ninguna vela específica, pero ella sabía qué hacer. Así es como se reconoce la fusión. Cuando actúas sin pensar, como si solo estuvieras obedeciendo un plan que no era tuyo, pero que siempre ha estado dentro de ti. Ella entró en un estado alterado de conciencia con respiración forzada. Cerró los ojos, sintió la habitación girar, sintió su cuerpo hundirse en el suelo. Después, todo se volvió negro. Pero ese negro no estaba vacío, estaba lleno, vivo, respirante, una oscuridad densa que presionaba los pulmones, como si la propia atmósfera tuviera voluntad. En ese lugar, que no era sueño ni vigilia, ella vio. Él surgió en medio de una geometría flotante, círculos concéntricos, símbolos arcaicos, fragmentos de realidad que pulsaban en sincronía con su latido cardíaco. Baphomet, pero no el demonio grotesco de dibujos caricaturescos. Era una figura de belleza desconcertante.
Piel oscura, de textura casi metálica, ojos de animal y hombre al mismo tiempo, tatuajes vivos que se movían en el cuerpo, una aura de totalidad, ni masculino ni femenino, ambos. La presencia no provocaba miedo, provocaba fascinación. Ella sintió deseo, pero no carnal. Era un deseo de fusión, de desaparecer en él, de disolverse. La entidad no se presentó, no dijo, soy Baphomet. Ella dijo, ya me conoces, me has servido antes. Esta afirmación toca un punto sensible del ocultismo, la idea de que ciertas almas ya pertenecieron a ciertas entidades en ciclos anteriores, el retorno de pactos antiguos, la continuidad de lazos olvidados. Aurora, al escuchar, lloró, pero no por miedo, lloró por reconocimiento. Entonces llegó la invitación, claro, directo, sin velos. Me uno a ti, te doy lo que pides, te vuelvo visible, oyente, intocable. A cambio, vienes a mí, una vez, con todo lo que eres, con todo lo que deseas, con todo lo que escondes. La propuesta no era metafórica, era sexual, espiritual y simbólica, un ritual de unión completa. Aurora sabía que eso significaba más que un gesto. Era una fusión, una incorporación definitiva. A partir de este ritual, ella ya no sería ella. Sería un canal, un templo vivo, un recipiente. Muchos ramos del ocultismo consideran el cuerpo humano un templo, pero lo que pocos entienden es que los templos pueden ser invadidos, tomados, profanados. La propuesta hecha a Aurora era clara: transformar su propio cuerpo en altar de una entidad y permitir el rito final. Se prepararía en 3 etapas: purificación emocional, corte de vínculos afectivos, distanciamiento social, celibato. Reconfiguración simbólica, nuevos nombres, nueva identidad visual, nuevas marcas en el cuerpo. Consagración sexual, un acto simbólico donde la entrega sería total, un ritual que ella debería realizar sola, pero en comunión energética con la entidad. Este es el punto de no retorno. Aquí no hay gritos ni imposición. El poder de la entidad estaba en la invitación, no en la orden, y eso es lo más peligroso. Serás adorada, tendrás lo que quieras, pero dejarás de ser quien piensas que eres. Aurora sintió la propuesta no como una amenaza, sino como una seducción, y se preguntó, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente puedo tenerlo todo? ¿Y si ya te pertenezco? Lo que entidades como Baphomet ofrecen no es solo intercambio. Es la inversión total de la lógica humana. No piden, ellos esperan que tú desees, y cuando deseas, cuando entregas tu sí más íntimo, ellos sellan el contrato. Aurora comprendió esto en el momento en que, con los ojos cerrados, sintió su cuerpo arqueándose sin control. La habitación a su alrededor parecía girar. Ella lloraba y sonreía al mismo tiempo. La respiración era intensa, el calor sofocante, y la voz repetía, «Ven, di que sí, déjame entrar». Ella se acercó mucho. En un último momento de conciencia, sintió algo romperse dentro de ella. Un recuerdo de la infancia, un nombre olvidado, una oración que le había enseñado su abuela. Ella gritó. El trance se rompió, la vela se apagó, y el silencio tomó la habitación. Aurora despertó en el suelo desnuda, temblando, la garganta seca, la marca del triángulo con la serpiente en la muñeca izquierda. Pero ella no dijo que sí, al menos no esa noche. Aurora desapareció de internet poco después. Ella nunca reveló lo que realmente ocurrió en aquel último ritual. Algunos dicen que se arrepintió, otros que el pacto fue sellado y ella simplemente desapareció para no ser encontrada. Pero aquellos que lo acompañaron de cerca afirman que sus ojos nunca más fueron los mismos. Ahora verás el impacto de esta experiencia en la vida de Aurora y el dilema espiritual que sigue. ¿Qué sucede con quien se acerca tanto? ¿Y retrocede? Después del ritual, o de lo que casi fue uno, Aurora Nix ya no era la misma. Aunque externamente todo parecía intacto,
Algo esencial se había desplazado internamente. La presencia espiritual que antes susurraba, ahora silenciaba, pero no era ausencia. Era como si la entidad estuviera esperando, pacientemente, sabiendo que la próxima decisión no sería tomada por imposición, sino por deseo. Y es en este punto donde emerge el dilema más antiguo del viaje esotérico: continuar o preservar. En el ocultismo tradicional hay una máxima poco comprendida por los principiantes. Todo avance espiritual cobra un pedazo de quién eras. A cada nuevo rito, a cada nueva apertura de conciencia, el alma se va moldeando. Lo que era, deja de ser, y lo que se convierte, no siempre puede volver. Aurora comprendió esto demasiado tarde. Había abierto demasiados portales, hecho demasiadas oraciones, invocado demasiados nombres. Incluso si intentara detenerse, lo que había dentro de ella ahora tenía espacio, y ese espacio no se cierra con arrepentimiento, ni con oración. Aurora comenzó a darse cuenta de que podía más. Su intuición estaba ampliada. Podía sentir a las personas, prever intenciones. Sus videos, incluso los antiguos, seguían atrayendo a miles, y algunos seguidores decían soñar con ella, incluso sin conocerla personalmente. Era como si ella se hubiera convertido en un punto de contacto entre planos. Y con eso vino la tentación: usar ese poder. Después de todo, ¿quién lo sabría? ¿Quién podría detenerla? Ella podría volver, reformular su imagen, crear una nueva escuela esotérica, ser vista como maestra, oráculo, guía. La entidad aún no cobraba, solo esperaba, pero había otra fuerza, más silenciosa, menos seductora, más humana: la conciencia. Aurora comenzó a tener pesadillas, no con demonios, sino con versiones distorsionadas de sí misma. Una Aurora que aceptaba la invitación y subía al escenario como suma sacerdotisa. Una Aurora que encantaba multitudes y controlaba seguidores. Una Aurora sin alma, solo función. Y lo que más la perturbaba era que esas versiones parecían felices. Eso generaba una duda destructiva. ¿Acaso estoy resistiendo a mi verdadero destino? ¿O estoy salvando lo que queda de mí? Mantener la conciencia después de tocar las sombras es doloroso. Aurora pasó días en absoluto silencio. Evita los espejos. Apaga el celular. Desaparece de las redes. Ella siente el eco de la entidad al acecho, como si dijera: sabes que vas a volver, porque te gustó. Y quizás ese sea el aspecto más cruel de todo este dilema. El poder no corrompe por la fuerza, te seduce con tu propia voluntad. Aurora no fue obligada, fue invitada, y ahora está atrapada entre la memoria del éxtasis y el terror de perderse a sí misma. Retroceder en este punto no es sencillo. Aurora intentó buscar ayuda espiritual convencional, iglesias, médiums, sanadores, pero en cada encuentro algo salía mal. Un pastor que se negó a atenderla sin explicación, un centro espiritual que tuvo un corte de energía al recibirla, una terapeuta que interrumpió la sesión alegando presión en el ambiente. «Llevas algo que no vino contigo», dijeron. Esa frase resonó, y fue allí donde ella entendió. Aunque lo niegue, ahora es un receptáculo. Y el dilema cambia de forma. ¿Lucho por mantener lo que me queda, o acepto que no hay nada más que preservar? Incluso en silencio, incluso alejada, la presencia continúa. Aurora siente la presión en los sueños. Aparecen símbolos en libros que no estaban allí antes, y algunas noches la voz regresa: «Todavía eres mía». Ella intenta resistir, pero sabe que la invitación sigue abierta. Y con ella, la promesa: poder absoluto, reconocimiento, sabiduría prohibida, control del invisible. Basta aceptar, una vez. La duda final ya no es sobre el bien y el mal, ahora es: ¿y si todo esto es real? ¿Y si realmente existen entidades que caminan entre planos? ¿Y si la nueva era está alimentando un antiguo trono con nuevas formas de adoración?
¿Y si miles de practicantes como Aurora están en este preciso momento en diferentes fases de la misma invitación? Quizás ella no sea un caso aislado. Quizás ella sea el prototipo. La historia de Aurora Nix puede parecer única, extraordinaria, espeluznante. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si, en lugar de ser una excepción, solo es un ejemplo visible de algo invisible que ya está sucediendo a gran escala? En los últimos años, una nueva espiritualidad ha ganado fuerza, colorida, fluida, accesible. Se difunde a través de Instagram, TikTok, YouTube, y crece a una velocidad exponencial. Pero, detrás de los hechizos con glitter y de la estética lunar, quizás se esté dibujando una nueva forma de culto. La brujería no es una novedad. Desde tiempos antiguos, prácticas mágicas han existido al margen de la sociedad. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es diferente. Por primera vez, la brujería se convirtió en cultura de masas, rituales en vivo en TikTok, hechizos por encargo en Etsy, Witch Talk con miles de millones de visualizaciones, cursos de alta magia vendidos como si fueran entrenamientos fitness. La bruja moderna no vive aislada. Ella es influencer, ella monetiza, ella tiene fans. Y todo esto sucede sin filtros esotéricos reales, sin iniciaciones, sin protección. La espiritualidad contemporánea valora lo visual, altares instagramables, cartas de tarot con diseño artístico, sellos hechos con inteligencia artificial, magia que parece más arte conceptual que rito sagrado. Pero aquí es donde reside el peligro. Cuanto más bello, más inofensivo parece, y cuanto más simbólico parece, más puertas se abren sin que nadie lo note. El esoterismo siempre ha advertido, el símbolo es una llave, y usar una llave sin saber para qué puerta fue hecha puede llevarlo a lugares de los cuales no se regresa con facilidad. Las palabras tienen poder, mantras, códigos, sonidos antiguos. Hoy, muchos practicantes recitan invocaciones que encontraron en Internet sin saber el origen, el contexto, la finalidad. Enochiano, Goetia, magia caldea, cábala inversa. Aurora comenzó así, copiando sigilos y repeticiones de fórmulas ocultistas. Y sin querer, puede haber activado portales internos y externos. Ahora piensa, ¿cuántas otras personas están haciendo lo mismo? ¿Cuántas, en este momento, están repitiendo las mismas palabras en videos virales? ¿Cuántas están activando pactos sin siquiera saber que existen pactos? Hay un elemento que las tradiciones antiguas tomaban en serio, el sigilo. Cuanto más oculto el ritual, más seguro. Cuanto más privado el proceso, más protegido el practicante. Pero eso fue abandonado. Hoy, todo se muestra. Lo sagrado se convirtió en contenido, y con esto surge una nueva categoría espiritual, el influencer esotérico. Él es visto, él es adorado, él es imitado, y toda esta atención energética atrae entidades que se alimentan de visibilidad y adoración. Aurora quizás haya sido blanco precisamente por eso. Imagina por un momento que estamos ante algo aún más inquietante. ¿Y si hubiera un sistema invisible, una red espiritual, que se aprovecha de la popularización de la espiritualidad en línea para reclutar conciencias? No por sectas visibles, sino por rituales descentralizados, personales, emocionales. Cada seguidor de un canal de brujería moderna puede estar participando, incluso de manera inconsciente, en una egregora colectiva, una mente espiritual construida por la atención de muchos. Y quien la alimenta la fortalece. Aurora no es la única. En foros ocultistas anónimos circulan relatos similares, personas que sueñan con entidades andróginas, propuestas espirituales con connotación sexual, sensaciones de fusión energética después de rituales realizados con guías de Internet, invitaciones psíquicas que implican un intercambio de identidad por poder. Y muchos de estos relatos no provienen de iniciados, vienen de jóvenes, de buscadores, de curiosos. Gente que solo quería conectarse con el universo y acabó conectándose con algo mucho más antiguo y hambriento,
Uno de los engaños más comunes de la nueva era es pensar que todo en el universo es amor, luz y vibración positiva. Pero si existe luz, entonces existe sombra, y las entidades conscientes, sean llamadas arquetipos, demonios, dioses o seres interdimensionales, no son neutrales. Ellas tienen voluntad y, como cualquier voluntad, desean algo a cambio. Rituales colectivos en línea, mantras repetidos al unísono por millones, palabras antiguas dichas sin comprensión, culto a la imagen, a la presencia, al deseo. ¿Y si estamos, sin saberlo, construyendo un megarritual global? ¿Y si la brujería digital es el nuevo vehículo de entidades que han perdido espacio en las religiones tradicionales? ¿Y si Aurora fue solo la primera en ver quién está detrás de la cortina? Y si este tema llamó tu atención, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver lo que encontramos en los archivos más oscuros de la historia espiritual humana. El video completo está en nuestro sitio web. La historia de Aurora Nix no es solo un relato sobrenatural, es un espejo, un reflejo de las elecciones que miles, quizás millones, están haciendo ahora, todos los días, en silencio, frente a sus altares, pantallas, cámaras y libros esotéricos. Y quizás lo más perturbador de todo esto no sea la existencia de Baphomet, sino el hecho de que no necesitó forzar nada. Aurora no fue poseída, no fue engañada, no fue secuestrada por un culto sombrío en un bosque remoto. Ella simplemente siguió el flujo, paso a paso, ritual tras ritual, curiosidad tras curiosidad, influencia tras influencia. Y cuando se dio cuenta, ya no sabía si estaba en control o si había sido moldeada para llegar hasta allí. Este es el tipo de historia que incomoda, porque no tiene un villano claro. No hay antagonista, solo está el peso de la elección. Este es el punto. ¿En qué momento una búsqueda espiritual se convierte en un pacto? ¿En qué parte del viaje el autoconocimiento se transforma en seducción del ego? ¿Será cuando sientes placer en ser visto como más despierto? ¿O cuando comienzas a desear que los demás te sigan, incluso sin entender lo que tú estás siguiendo? Aurora quizás sea solo el ejemplo más explícito de un fenómeno mucho más silencioso, la espiritualización del narcisismo, la transformación de lo sagrado en vitrina, del ritual en performance, del contacto con lo divino en tráfico. Queda una pregunta, simple, directa, pero difícil de digerir. ¿Y si todo es real? ¿Y si las entidades conscientes realmente existen? ¿Y si están observando, probando, tocando? Lentamente, no a través de películas de terror, sino por likes, por vistas, por atención colectiva, por adoración indirecta. Quizás la nueva era sea, en realidad, la más antigua de todas volviendo con un nuevo disfraz. No en templos, sino en pantallas. Si practicas algo, aunque sea pequeño, aunque sea por diversión, estás manipulando estructuras, aunque no sepas nombrarlas, aunque no veas una respuesta inmediata. Los portales no se abren con palabras mágicas, se abren con intención, con deseo, con repetición. Aurora descubrió esto demasiado tarde, y ahora te toca a ti decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar. Si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó de alguna manera, dale like ahora. Eso ayuda al algoritmo a entender que este tipo de contenido merece ser visto por más buscadores. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, inscríbete ahora en Camino Etéreo. Aquí, el viaje es profundo y las preguntas son más importantes que las certezas. Activa la campanita, porque la próxima investigación puede revelar más de lo que imaginas. Y recuerda, no todos los rituales requieren velas. Algunos solo necesitan un clic y un corazón vulnerable. Hasta el próximo velo.